Condenan al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno. Juez lo declara culpable de manipular versión de ex paramilitares. El próximo viernes 1 de agosto será la lectura de la sentencia. Fiscalía pide 9 años de cárcel y la Procuraduría detención domiciliaria. Esta es la cronología en el proceso del expresidente Uribe. ¿Por qué termina condenado? Llegó el día de la justicia. Senador Iván Cepeda, víctima en el caso Uribe, dice que llegó el día de la justicia. Presidente Petro, Defensoría y jueces exigen seguridad para la jueza Sandra Heredia tras lectura del fallo condenatorio contra el exmandatario Uribe Vélez. Opiniones desde Estados Unidos. Líderes aseguran que en Colombia hay persecución política. Uno de los grandes clásicos de Diomedes Díaz cobra nueva vida gracias a uno de sus hijos. Esto y más en las noticias del entretenimiento. El expresidente Álvaro Uribe fue hallado culpable por soborno y fraude procesal en el caso de manipulación de testigos. Es el primer expresidente condenado en Colombia. La defensa apelará al fallo. Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior. Este es el momento en el que la juez 44 de conocimiento lee la sentencia en contra del expresidente Álvaro Uribe, en la que lo declara culpable de buscar cambiar la declaración de 2 exparamilitares que declararían en su proceso. La juez le dio credibilidad a los testimonios presentados por la Fiscalía, entre ellos el del senador Iván Cepeda y del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Javier Cadena Ramírez en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo. Con estos comportamientos queda claro también que afectó gravemente el bien jurídico de la Administración de Justicia. La juez aseguró que el proceso no se trata de un caso político ni de una revancha. Y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas. Además de los testimonios presentados por la Fiscalía, la juez declaró que fueron legales las interceptaciones telefónicas hechas por la Corte Suprema, en la que el expresidente Uribe habla con su abogado Diego Cadena. Desvirtúa el amparo del secreto profesional y legitima su uso como prueba dentro del proceso. En la audiencia, la juez señaló que hubo ofrecimientos de beneficios para exparamilitares para que declararan en contra del senador Iván Cepeda y a favor de Uribe. Aceptó que hizo la exigencia a Monsalve de virar su dicho y enlodar a Cepeda, a cambio de obtener beneficios, entre ellos la acción de revisión. Al concluir la audiencia, la juez señaló que el expresidente Uribe sí tendría conocimiento sobre las gestiones de Diego Cadena, a pesar de sus argumentos de defensa. Vale la pena señalar que el expresidente no sería detenido por el momento y su caso pasaría a revisión del Tribunal Superior de Bogotá. De los 6 capítulos que expuso la Fiscalía en el juicio, el expresidente fue declarado culpable en 5 y absuelto en el caso de soborno a Hilda Niño. La sentencia definitiva se leerá el viernes. La Fiscalía General de la Nación pidió 9 años de cárcel para el exmandatario. La Procuraduría, prisión domiciliaria. La noticia del siglo, el juicio contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, la primera vez que un exmandatario es condenado y hallado culpable. Pues les contamos que esto inició en el año 2012, pasando de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. Así está el caso. El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe inició en la Corte Suprema de Justicia ante un cruce de denuncias con el senador Iván Cepeda, a quien señalaba de buscar testigos para enlodarlo. Lo que señaló la Corte es que no se debía investigar a Cepeda sino a Uribe. La génesis del proceso se dio luego de que el abogado Diego Cadena se reuniera en la cárcel con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien le habría ofrecido asesoría para una rebaja de pena y su ingreso a la JEP, bajo el compromiso de que declarara a favor de Uribe. Monsalve grabó las reuniones con Cadena con un reloj espía y documentó lo que serían los encuentros. De otra parte, desde Huila, alias Caliche y el representante Álvaro Hernán Prada, según la Corte, también buscaron la retractación de Monsalve.
Además de Monsalve, señala la Fiscalía que Diego Cadena también buscó al ex paramilitar Carlos Vélez para que declarara en contra de Iván Cepeda. A él sí le ofrecieron dinero, dice Cadena, como una ayuda humanitaria. El tercer hecho tiene que ver con el envío de una serie de cartas a la Corte Suprema de Justicia con firmas presuntamente alteradas en la que ex paramilitares daban su versión, las cuales terminaron siendo firmadas por Diego Cadena. Tras analizar los hechos expuestos por la Fiscalía, hoy hay un veredicto sobre los señalamientos. En Noticentro 1 les presentamos las diferentes voces del país político frente al fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El senador Iván Cepeda, víctima acreditada en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, emitió su primer pronunciamiento luego de que se conociera la condena contra el exmandatario por 2 delitos. Llegó el día de la justicia. A pesar de inmensas presiones políticas y mediáticas, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda ha proferido hoy una decisión de carácter histórico. El senador señaló que hubo presiones políticas para que no se emitiera una condena contra el expresidente Uribe. Nadie puede impunemente desafiar y mancillar el imperio de la ley y la Constitución. Un principio fundamental de la democracia que hasta hoy exceptuaba a los máximos responsables del Estado. Tras la decisión de la jueza, ahora el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que definirá si mantiene la condena al expresidente Álvaro Uribe o si lo absuelve, como solicita la defensa del exmandatario. Y tras la lectura del fallo por parte de una jueza, diferentes colegas de esta mujer pidieron que se proteja su vida ante cualquier intento o ataque que se pueda presentar. ¡Es una jueza politiquera! Respeto a la independencia judicial. Ese fue el mensaje principal que los jueces de Palo Quemado piden sobre su compañera Sandra Heredia, la funcionaria judicial que tuvo la responsabilidad de juzgar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hacemos un llamado para que cualquier comentario sea con el debido respeto, ello teniendo en cuenta las publicaciones que con ocasión de este juicio se han emitido previo a la decisión y ahora conociendo el desenlace. Por lo anterior, y en solidaridad con nuestra compañera, hacemos un llamado para que se respete la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado social de derecho. Hemos un llamado a la UNP y al Consejo Superior de la Judicatura para que regulen la seguridad de la doctora Sandra Heredia. El llamado de los funcionarios de la rama judicial se dio en medio de los choques que se dieron a las afueras de los juzgados de Palo Quemado, entre seguidores y detractores del expresidente Uribe y los calificativos de politiquera contra la jueza Heredia. La Defensoría del Pueblo pidió respeto por la jueza Sandra Heredia a cargo del juicio del expresidente Álvaro Uribe y exigió respeto por la independencia de la justicia. Ante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por delitos de soborno, la Defensoría del Pueblo rechazó contundentemente los ataques contra la jueza Sandra Heredia, encargada del caso. En un comunicado, la entidad rechazó cualquier ataque e hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las decisiones de la justicia. La Defensoría del Pueblo reafirma que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado social de derecho y una garantía para la protección de los derechos fundamentales. Esta independencia implica que jueces y juezas deben ejercer su función con plena libertad, sin presiones indebidas ni descalificaciones que interfieran en la autonomía o debiliten la confianza de la ciudadanía en la administración de la justicia. La entidad también subrayó la importancia de proteger el rol de la mujer en la judicatura, destacando que los señalamientos estigmatizantes por género afectan la institucionalidad. Estigmatizar a una mujer por ejercer su rol como juzgadora es una forma de violencia que amenaza la independencia judicial y debilita el Estado de Derecho. La justicia se honra cuando se respeta a quienes la administran. Las decisiones judiciales de los jueces y las juezas se respetan. La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a respetar la autonomía de la justicia. Quien también se pronunció luego de esta lectura de fallo por parte de una jueza fue el presidente de la República, Gustavo Petro, exigiendo la seguridad para la mujer. Luego del fallo emitido por la jueza Sandra Heredia en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente en defensa de la independencia judicial y de la seguridad de la funcionaria. Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo.
En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad. El jefe de Estado también reafirmó que en un Estado de Derecho los jueces deben actuar sin interferencias externas y con plena libertad para tomar decisiones, más aún cuando se trata de procesos con alto contenido político o mediático. Desde Estados Unidos también hubo diferentes reacciones por el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aseguran que hay persecución política en Colombia. Desde Estados Unidos, varias figuras políticas expresaron su preocupación por el proceso judicial que enfrenta el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el único delito de Uribe ha sido defender su país. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Por su parte, Bernie Moreno, congresista republicano, comparó la situación con la crisis en Venezuela. Colombia se acerca un paso más a la ilegitimidad. Ya hemos visto esta película en Venezuela. Encabezaré una delegación bipartidista de senadores y altos funcionarios del gobierno para reafirmar nuestro compromiso con Colombia y su gran gente. El senador Marco Díaz también denunció que esto se trata de una cacería de brujas. Como he advertido en numerosas ocasiones, la decisión del juicio falso, la persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es una evidente violación del Estado de Derecho y refleja el avance de fuerzas extremoizquierda que controlan a Gustavo Petro. Hasta el momento el gobierno colombiano no ha respondido oficialmente a estas declaraciones. Por medio de una carta, simpatizantes del Centro Democrático y políticos allegados al expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguraron que no hubo garantías en este proceso en el juicio contra el exmandatario. A pocas horas de conocerse el sentido del fallo en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un grupo de casi 100 personas cercanas al exmandatario firmaron una carta pública en la que expresan su respaldo y aseguran que durante el juicio se evidenció falta de garantías y violación al debido proceso. En su juicio evidenciamos la falta de garantías, la violación del debido proceso y la burla a la presunción de inocencia. Se constató también, por obra de algunos, la manipulación de la justicia, la persecución y el odio al adversario político. La carta, que circula bajo el título de Carta Abierta al presidente Álvaro Uribe Vélez, fue firmada el 27 de julio y sostiene que millones de colombianos reconocen su honorabilidad, rectitud y respeto por el orden constitucional. También exalta su lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y la corrupción y afirma que su legado no será borrado. El expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo ayer en Medellín, en medio de un discurso con tono electoral, abro comillas, que ve en Colombia una naciente dictadura. De lo que venían pagando. Horas antes de su juicio, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció en Medellín, calificó al actual gobierno como una dictadura naciente. Ahora empieza a crearse un gran temor en los medios de comunicación, porque ya este gobierno entró en la fase Chávez, ya empezó a amenazarlos y Venezuela terminó sin medios de comunicación. Le decía a los pocos privados que subsistieron, si usted critica al gobierno lo cierro. Habló de las amenazas de muerte que hoy enfrentan varios precandidatos presidenciales. Varios de nuestros compañeros, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, seriamente amenazadas. La candidata Vicky Dávila también. Y aseguró que hoy en 900 municipios de Colombia se reportan homicidios. Nos dijeron que teníamos 600 municipios sin homicidio. En el gobierno Petro, en 900 municipios de Colombia ha habido homicidios. El último año, en los más de 1.105 municipios, no ha habido homicidios en 400. El expresidente de Colombia en ningún momento de su discurso se refirió a su juicio. El Centro Democrático emitió un comunicado en el que aseguró que el discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del periodo legislativo llegó acompañado de 30 puntos engañosos. Quiero libros alimentando los espíritus libres de Colombia. Congresistas también opinaron luego del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hay opiniones divididas. El sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe causó revuelo entre congresistas. Algunos manifestaron que de esta manera habló la justicia e hicieron un reconocimiento a las mujeres que participaron en este caso. En primer lugar,
un reconocimiento a todo el cuerpo de justicia, especialmente a las mujeres que de manera mayoritaria participaron en este caso, que tuvieron que enfrentar duros desafíos, pero que demostraron que la justicia no tiene género. Mientras tanto, otros parlamentarios señalaron que este veredicto demuestra que nadie está por encima de la ley. Esta decisión muestra que en Colombia no hay ciudadanos de categoría A y de categoría B y que nadie está por encima de la ley ni de la justicia, por más expresidentes, exmagistrados, exministros que sean, no importan las corbatas. Sin embargo, congresistas afines al expresidente cuestionaron la lectura del fallo, asegurando que estuvo marcada por una carga ideológica. Desafortunado desde el inicio, en la lectura del sentido del fallo, con una carga ideológica inaceptable. Los jueces tienen que someterse a los hechos y a la evidencia. Este veredicto surge en medio de los llamados a respetar las decisiones judiciales. El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín respaldaron al expresidente Álvaro Uribe en sus redes sociales horas previas a conocerse el sentido de fallo del juicio en su contra. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que antes del juicio se reunió con el expresidente Álvaro Uribe y le expresó su apoyo. Dijo que es respetuoso de las decisiones judiciales. Siempre agradecerle al expresidente Uribe por su trabajo, por su cariño por Colombia. Independientemente del fallo, muchos nos preguntamos, ¿por qué quienes, si realmente han delinquido, están hoy inclusive en el poder y muchos premiados en el Congreso? A través de su cuenta en X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también mostró su respaldo. Presidente Uribe, usted no está solo. Antioquia está con usted y esta es una tierra agradecida. Usted salvó a Colombia de convertirse en un estado fallido, de la amenaza narcoterrorista que tenía el país secuestrado, humillado y acorralado. Usted nos devolvió la libertad y la confianza. ¿Qué sería este pueblo sin su mano firme y su corazón grande? Usted nos enseñó que era posible transformar este bello país con vocación, voluntad y determinación. Ese sector de la izquierda actúa así, con alevosía, sin afanes, premeditado. Son odiadores profesionales. Recorrieron cárceles en Colombia y Estados Unidos para presionar y ofrecer prebendas judiciales, económicas, a cambio de falsos testimonios. Gremios de la ciudad también expresaron su apoyo hacia el exmandatario. Crisis humanitaria en Colombia, así lo advierte la Defensoría del Pueblo, desde donde aseguran hay más de 80.000 desplazados en nuestro país y más de 50.000 confinados. Un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo reveló una grave crisis humanitaria. Durante el primer semestre del año en Colombia, cerca de 134.000 personas tuvieron que desplazarse o confinarse forzosamente a causa del conflicto armado. 82.819 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares en desplazamientos masivos y otras 50.703 personas vivieron el conflicto forzado. La subregión del Catatumbo, en norte de Santander, se destaca como la más afectada, registrando el desplazamiento de 72.588 personas y 2.476 confinadas. Según la Defensoría, estas cifras son más que números, representando vidas afectadas y derechos humanos vulnerados. Además, durante el último mes de junio, 856 personas, principalmente de Antioquia, Chocó y el Valle, fueron desplazadas y 14.993 personas confinadas, siendo el Guaviare el departamento más afectado con 10.000 casos. Ante este sombrío panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades para trabajar en la protección de estas comunidades y prevenir que se sigan vulnerando sus derechos. El Congreso revisará con lupa el memorando de entendimiento firmado para la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela. Frente a los cuestionamientos por el memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela para crear una zona binacional, en el Congreso buscan estudiar lo acordado. Por un lado, el presidente del Senado, Lidio García, se manifestó, anunciando la creación de una comisión accidental para ejercer estricta vigilancia. He decidido conformar una comisión accidental que dialogue con los responsables del proceso y que, además, se desplace a la zona de frontera para verificar directamente sus eventuales impactos sobre la economía, la seguridad y las comunidades involucradas. Mientras tanto, en la comisión primera de esta corporación, los senadores Alfredo de Luque y Alejandro Chacón radicaron una proposición de debate de control político a la ministra de Comercio, la canciller y el ministro de Defensa.
es fundamental que se proporcionen detalles sobre la justificación del acuerdo, el alcance, el impacto esperado y los estudios previos que respaldan las decisiones tomadas. En el Congreso de la República plantean ver con lupa el memorando para la creación de una zona binacional. El gobierno deberá responder a las inquietudes del legislativo. Desde el departamento de Cesar, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, desmintió lo que sería un presunto cartel en esa región del país. Tras unas acusaciones sobre un presunto cartel para acceder ilegalmente a tierras destinadas a víctimas y campesinos del país, el director de la Agencia Nacional de Tierras llegó al departamento del Cesar a referirse a estos hechos y también a los avances de la reforma agraria en este territorio. La motivación asociada a esta denuncia, preciso en precalentamiento de la jornada electoral, habla de un supuesto cartel de tierras. Hoy, con la firmeza de los hechos, tenemos que determinarlo. Cruzamos cada uno de los datos que están pendientes de formalización del título de la tierra entregada con el sistema de contratistas del Cesar. No hay una sola coincidencia, una, que relacione a algún funcionario de la UGT con entrega efectiva de tierra. Por su parte, el inspector de tierras de la ANT explicó que han tramitado cerca de 11 denuncias en el departamento del Cesar sobre estas presuntas irregularidades en las que contratistas estarían solicitando la inscripción en el registro de sujetos de ordenamiento RESO para identificarse como merecedores de tierra. Y es que no vamos a soportar que ningún colaborador, así mismo como ninguna organización campesina, se preste para hacer ningún tipo de acto criminal contra la reforma agraria. El director además socializó que se han recuperado más de 3.500 hectáreas que estaban en manos del narcoparamilitarismo, entregándoselas a 900 campesinos y campesinas de la región, y se han formalizado 7.204 hectáreas en este departamento. El gobierno nacional alista un decreto para legalizar la venta de cannabis psicoactivo en el país. Este es el decreto que permitiría legalizar la venta de cannabis psicoactivo bajo fórmula médica, por medio del cual se modifica parcialmente el título 11, en relación con el acceso seguro e informado al uso del cannabis y de la planta del cannabis. Con fórmula médica, los pacientes podrían acceder a tratamientos alternativos y seguros. El cannabis psicoactivo podrá comercializarse en farmacias en diversas presentaciones, incluyendo flores secas para su uso inhalado, tabletas, cápsulas, soluciones y cremas. La medida busca ofrecer alivio para condiciones como insomnio, dolor crónico, Parkinson y esclerosis múltiple, ubicando a Colombia en una lista de países con legislaciones similares como Suiza. Se dará prioridad a micro, pequeños y medianos productores para la licencia de cultivos. Este paso marca una evolución en acceso a tratamientos y el control estatal. Tras conocerse que un joven de 18 años de edad, hijo de un funcionario del Aerocivil, habría operado la torre de control del Aeropuerto Internacional El Dorado, se suspendió a 5 funcionarios el día de hoy. 4131, comunica superficie 5 funcionarios de la Aeronáutica Civil fueron suspendidos luego de que el pasado 21 de julio el hijo de uno de ellos ingresara a la torre de control del aeropuerto El Dorado sin autorización. Este funcionario, aduciendo que el hijo hacía parte del proceso de capacitación como controlador aéreo, lo cual no es así, lo llevó a la torre de El Dorado para mostrarle cómo era la operación en Bogotá, aduciendo que era parte de la capacitación y que le gustaría mostrarle al hijo para que estuviera un poco más enterado de ese tipo de operación. Es un acto extremadamente irresponsable que pone en riesgo la vida de cientos de pasajeros, debilita la confianza entre los pilotos y la torre de control del aeropuerto Dorado. Mientras tanto, la Aeronáutica Civil informó que dio traslado a la Fiscalía y a los entes de control para esclarecer el caso. El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la deportación de colombianos desde Ecuador, colombianos con antecedentes judiciales. El gobierno colombiano rechazó la deportación masiva de más de 600 ciudadanos colombianos desde Ecuador, la mayoría de ellos hombres que estaban recluidos en cárceles ecuatorianas. Según el vicecanciller, se trató de una medida unilateral que no fue previamente consultada ni coordinada con el gobierno colombiano. Ningún estado del mundo podría recibir un número tal de connacionales en un lapso tan corto. Pues se está violando un protocolo. El gobierno de Colombia había recibido solo 350 expedientes antes de la llegada de los 603 deportados, lo que ha dificultado el acompañamiento consular y el proceso de identificación de las personas. La vicecancillería también explicó que muchos de los deportados llegaron sin documentos y sin claridad de la situación judicial.
Sin embargo, según el vicecanciller, Colombia busca resolver esta situación a través del diálogo y la diplomacia. Bogotá. Mucha atención a la hora de utilizar aplicaciones de citas. Estos mismos sitios web están alertando a sus usuarios sobre posibles estafas. Buscar el amor a través de las aplicaciones de citas o redes sociales se ha vuelto una práctica común en la ciudadanía. Sin embargo, los delincuentes no pierden la oportunidad para aprovecharse de estas plataformas y cometer diferentes hechos delictivos. Por favor, verifiquen muy bien los perfiles para que no se exponga a situaciones de riesgo y ser víctima de uno de estos delitos. También recuerden que si conocen un hecho como estos, lo pueden reportar a través de la línea 123. La forma de operar de estos delincuentes es crear un perfil falso que en varias oportunidades puede verse muy real. Fichan a sus víctimas y luego de hacer match en la aplicación, inician la conversación, se ganan la confianza y concretan una cita para despojar a sus víctimas de sus pertenencias. Regiones. Se conocieron reprochables detalles sobre el caso del asesinato de una niña de tan solo 2 años de edad en Manizales. Quien habría cometido el crimen sería la mamá de la menor. La tragedia que sucedió con la pequeña Antonella en la ciudad de Manizales, donde aparentemente fue víctima de una mala decisión por parte de su propia madre, acabando con su vida recibiendo lesiones con arma cortopunzante el día sábado en la Comuna 5, barrio San Sebastián, genera indignación y profunda tristeza para los caldenses. Autoridades se pronunciaron al respecto. Se logra la asistencia médica inmediata de la menor, que aún tenía signos vitales y que posteriormente fallece en el centro asistencial. La madre fue capturada en flagrancia y se recupera de sus heridas en un centro médico de la ciudad. Al respecto de este terrible caso, el alcalde del municipio de la ciudad de Manizales se pronunció. Lamentamos, nos duele en el alma cualquier muerte de cualquier persona y de un niño, por Dios bendito. Ya serán las autoridades quienes juzguen y serán los jueces quienes juzguen a esta mamá. Lo único que le digo a la comunidad es que tenemos que respirar, tenemos que calmarnos. Estos son momentos en el que en el país todos reaccionamos mal. Este caso sigue en manos de la Fiscalía General de la Nación y se siguen recopilando pruebas que son materia de investigación. Para Noticentro 1, desde la ciudad de Manizales, Daniela Chaura. El Consejo de Estado declaró nulo el cobro de tasas de seguridad en el departamento de Valle del Cauca. Por su parte, la gobernación asegura que esto seguirá en pie. Un fallo del Consejo de Estado declaró nulo el cobro de la tasa de seguridad y convivencia que cancelaban los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 en su servicio de energía en el departamento del Valle del Cauca. Es nula por falta de competencia. La ordenanza por medio de la cual una asamblea departamental adoptó la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana destinada a financiar el fondo, cuenta territorial de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana. No obstante, las autoridades del departamento manifestaron que el cobro va a continuar vigente, considerando que el fallo fue realizado en contra de una ordenanza antigua y no sobre la que se encuentra vigente. Esa ordenanza fue actualizada por una nueva ordenanza del año pasado, que fue el 2024, y que esa ordenanza lo que hace es basarse en una ley que había sido aprobada en el 2022, donde le da la posibilidad a los departamentos de generar este tipo de tasas. Los recursos de la tasa de seguridad en el Valle del Cauca han permitido la dotación de la fuerza pública, reforzando el pie de fuerza de la policía, del ejército y de la fuerza aérea. Además, también ha permitido la compra de elementos de seguridad para dotar los diferentes municipios. Las autoridades han hecho énfasis en que el cobro de la tasa de seguridad permanecerá vigente en el Valle del Cauca. En zona rural de Cúcuta se presentó un delicado incidente que involucra unidades del Ejército Nacional. En la noche del domingo 27 de julio se registró un confuso episodio en la vereda del Pórtico, zona rural de Cúcuta, donde uniformados de la 30ª Brigada del Ejército Nacional abrieron fuego contra una camioneta blanca en la que se movilizaban civiles. Como resultado, 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Universitario Erasmo Meos. Según el pronunciamiento oficial del Ejército, en el sector se había reportado la presencia de integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, lo que motivó el despliegue de operaciones militares. Durante el procedimiento, los uniformados intentaron detener el vehículo para la inspección, pero este habría evadido el requerimiento, lo que despertó sospechas. Frente a la negativa del conductor y su aparente intento de eludir el control, los militares abrieron fuego como medida de defensa. El conductor descendió del vehículo, momento en el que cesaron los disparos. Una mujer herida fue auxiliada por las autoridades hasta el Hospital Universitario Erasmo Meos, mientras que otro ocupante llegó por sus propios medios.
En hechos ocurridos ayer domingo 27 de julio, y que en este momento son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, resultaron heridos 2 civiles que se movilizaban en una camioneta luego de no acatar la señal de pare emitida por las tropas del Ejército Nacional en el sector del Pórtico, zona rural del municipio de Cúcuta Norte de Santander. Además, el brigadier general Mario Giovanni Contreras, comandante de la 30ª Brigada, confirmó que 2 de los ocupantes del vehículo tienen antecedentes penales y que el caso ya está siendo investigado por las autoridades competentes para esclarecer los hechos. 3 personas que habían sido secuestradas mediante la modalidad de falso servicio fueron liberadas en las últimas horas por el Ejército Nacional. Según la investigación, 2 personas acudieron a una falsa oferta laboral y luego fueron secuestradas y sometidas a torturas físicas y psicológicas. Las autoridades revelaron que los delincuentes se identificaron como integrantes del Clan del Golfo, amenazaron a sus familias y les exigieron dinero a cambio de la liberación. En donde se encontraron con unos integrantes de un grupo armado organizado que se la hicieron pasar por integrantes del Clan del Golfo, los cuales los intimidaron, los amedrentaron y atentaron contra su integridad física. La víctima es un arquitecto que viajó desde Manizales con un familiar. Un tercer caso se reportó en el municipio de El Retiro. La víctima es una creadora de contenido. Durante esta temporada 2025 de avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano, las autoridades están tomando medidas para que el avistamiento sea seguro y sobre todo responsable. En el Pacífico colombiano ya inició la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas, una de las actividades más apetecidas por decenas de visitantes que llegan al litoral para disfrutar de este espectáculo natural. Ante ello, desde la Dirección General Marítima han anunciado un despliegue especial de uniformados para garantizar la seguridad de los temporadistas. Estamos realizando controles desde los diferentes puntos de embarque y desembarque autorizados y los puntos de avistamiento. Esto con el fin de garantizar la seguridad integral marítima y la protección al medio ambiente marino. Recuerda cumplir con la normatividad marítima y ambiental para garantizar un avistamiento seguro y responsable. Algunas de las recomendaciones para el avistaje de ballenas se encuentran abstenerse a reproducir música alta, apagar los motores y además estar muy atentos a no arrojar ningún tipo de basura al mar. Según las autoridades, las embarcaciones deben mantener una distancia mínima de 200 metros con las ballenas y navegar a baja velocidad cuando ellas se encuentren cerca. Un informe de Fedesarrollo asegura que la inflación en Colombia seguirá bajando por debajo del 5% con corte a julio de este año. La encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo muestra una tendencia bajista de la inflación en Colombia para el mes de julio. De acuerdo con el informe, los agentes del mercado financiero esperan que el índice de precios pase de 4,82% en junio a 4,80% en julio en su variación anual. Para el cierre del año se espera un 4,79%. Se mantiene una corrección de los precios en alimentos y en servicios públicos. Hay algunos elementos que han ayudado mucho. Los precios de los servicios públicos, en particular del gas, corrigieron frente a los incrementos que habíamos visto a inicios del año. Por otro lado, los precios de los arrendamientos, por la inercia misma y por factores legales. Pese a la reducción, esta ha sido leve y por ello no se esperan grandes movidas en la tasa de interés por parte del Banco de la República. Hoy la tasa está en 9,25% y se espera que baje a niveles del 8,50%. No consideramos que el banco deba bajar su tasa. Vemos que la reducción de la inflación que tuvimos en el mes de junio es puramente temporal y que vamos a tener un pequeño aumento, como te digo, hacia el mes de octubre y vamos a terminar el año con una inflación cercana al 4,8%. La inflación se mantendría por encima de la meta del Banco de la República del 3%. La Cámara de Induarroz afirmó que el acuerdo pactado entre el gobierno y los productores del cereal traerá inflación y sobreproducción. Después del acuerdo suscrito entre el gobierno y los arroceros para levantar el paro nacional, la industria molinera a través de un comunicado sostuvo que las medidas adoptadas pueden ser contraproducentes para la cadena arrocera del país. Precisamente la Cámara de Induarroz de la ANDI señala que dicho acuerdo genera incentivos para aumentar las siembras, lo que podría agravar el problema de sobreoferta en el futuro. Con ello se pierde la competitividad del arroz colombiano frente a las importaciones, lo que puede afectar la inflación y generar más informalidad
normalidad. Finalmente considera que una resolución de precios regulados genera distorsiones a la oferta y demanda, empezando que el precio se acordó con los agricultores es superior al precio con el cual los productores tomaron la decisión de sembrar. La Federación Nacional de Comerciantes aseguró que hubo un crecimiento en las ventas en los comercios con corte al mes de junio. De acuerdo con la bitácora económica de FENALCO, el 34% de los comerciantes reportó una alza en sus ventas durante el mes de junio del presente año. La tendencia se mantiene relativamente estable frente al mes anterior de mayo, pero sí por encima en comparación con junio de 2024. El Día del Padre y la Primatón jalonaron las ventas. Los sectores más dinámicos fue el de vehículos y repuntó, obviamente por las fechas, el clúster de moda. Pese al crecimiento en el personal ocupado, se presentó un estancamiento que, según FENALCO, se da por la nueva reforma laboral. Esto como consecuencia de la prevención que ha existido y la preocupación respecto a el impacto que va a causar la reforma laboral recientemente aprobada. Frente a las expectativas de la economía, se mantienen estables para el cierre del año. Las empresas generadoras de energía le hicieron nuevamente un llamado al gobierno nacional para que tome las medidas que requiere el sector eléctrico en el país. El informe de sostenibilidad de la agremiación insiste al gobierno en la toma de medidas que garanticen la confiabilidad del sector eléctrico del país. Para ello urge la puesta en marcha de las subastas de cargo por confiabilidad que aumente la oferta o proyectos de energía a partir de 2026. Un panorama no muy alentador desde el punto de vista de confiabilidad. Hay que recordar que el sector viene diciéndolo desde hace ya un tiempo, que necesitamos agregar nueva capacidad de generación para poder mantener un sistema eléctrico confiable y seguro hacia adelante. Se suma la situación financiera de las empresas del sector, en especial Aire, donde la Superintendencia de Servicios Públicos no da soluciones después de su intervención. Todavía tiene unos riesgos muy importantes desde el punto de vista de las deudas que se están acumulando por parte de la empresa Aire y que el gobierno, particularmente la Superintendencia de Servicios Públicos, no ha tomado ninguna decisión al respecto. Desde la intervención no ha tomado ninguna decisión de fondo al respecto. Reiteran al gobierno que las generadoras acompañan la transición energética desde la parte técnica. Beneficiados se verán las personas con discapacidad. En Sincelejo se hará cambio de bombillas con el fin del ahorro de la energía. En alianza con la Alcaldía de Sincelejo y el programa Caribe Cambia tu Energía, se realizó un bingo energético, beneficiando a más de 50 asistentes con el cambio gratuito de bombillas ineficientes por tecnología LED. Pudimos llegar a las personas de población vulnerable en condición de discapacidad aquí en el municipio de Sincelejo, brindando mensajes de eficiencia energética, de ahorro en los hogares, con el cual esperamos masificar ese mensaje en todos los hogares de Sincelejo. La actividad incluyó intérpretes de lengua de señas, cartillas en braille y atención personalizada, reforzando el compromiso con la inclusión. Este tema que se hizo discurso aquí es realmente importante porque nos guía en qué cosas, en muchos puntos importantes. Sí, por ejemplo, la energía, la luz que debemos cambiar, no utilizar la luz amarilla, sino cambiarla. Es una forma de usar bombillos ahorradores. Y eso ayuda también a cuidar el medio ambiente. En Sucre, el programa ya ha sustituido 2.345 bombillas a 537 usuarios, generando ahorro económico y ambiental. Esta estrategia busca que las personas con discapacidad se conviertan en líderes del cambio energético en sus comunidades. El precio del dólar subió en la jornada de este lunes, cerrando a 4.170 pesos. El precio del dólar arrancó la semana al pasar de 4.100 a 4.170 pesos en la jornada de este lunes. En el mercado de divisas, donde se negociaron 937 millones de dólares, se logró un máximo de 4.192 pesos en la rueda de negocios. La moneda sigue mostrando alta volatilidad por la incertidumbre global. La mayoría de los commodities, como el petróleo, subieron en la jornada. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.170 pesos con 59 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.040 pesos y la venden en 4.080 pesos. Un euro cuesta 4.829 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York
se cotizó a $3.01. El precio interno se cotizó en 2.507.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66.97. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69.04. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 3,11% a 1.762 puntos. En la movida de poder, una alianza entre Noticentro 1 y La Silla Vacía, les contamos que después del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se mueve una de las fichas claves quien sería candidato presidencial por el pacto histórico. Se trata del senador Iván Cepeda. Movida de poder. La movida de poder de hoy tiene que ver con una de las repercusiones políticas más concretas del fallo en el juicio de Álvaro Uribe. Todo apunta a que se viene la candidatura presidencial de Iván Cepeda en el pacto histórico. Según le confirmaron dos fuentes a La Silla, Cepeda viene explorando la candidatura desde hace semanas y estaba esperando el fallo para definir si se lanza o no. Aunque el senador siempre ha dicho que no le interesa la presidencia, adentro lo ven con ganas. Según una de las fuentes enteradas de la discusión en el Comité Político del Polo, Iván está teniendo una reflexión con su círculo más cercano. La condición era un primer fallo, y sobre eso va a decidir si la visibilidad política que ha recibido la pone al servicio de un proceso de unidad política de la izquierda. Pero separar las dos cosas está difícil. Primero, por los tiempos. El calendario de la consulta interna del pacto histórico es el siguiente. El límite para inscribirse como candidato es el 26 de septiembre y las votaciones abiertas son el 26 de octubre. Es decir, Cepeda tendrá que tomar una decisión seguramente antes de que haya un fallo en segunda instancia del caso Uribe. El segundo tema que le pega la candidatura al caso de Álvaro Uribe es el tono. Cepeda ya ha ido adelantando su bandera de campaña si decide lanzarse. Yo considero que es necesario, imperativo en el país, un acuerdo de todas las fuerzas políticas, sociales, entre otras cosas, para poder alcanzar la paz que requiere Colombia hoy. La candidatura de Cepeda sería una carambola inesperada del caso Uribe. A la campaña con tensiones que libran Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Daniel Quintero llegaría el tono tranquilo, pero severo, de una de las figuras más importantes que tiene la izquierda hoy. Rafael Santos y Jimmy Zambrano siguen cautivando al público con su más reciente sencillo Caracoles de Colores, una versión en banda realizada junto al reconocido artista de música regional mexicana Germán Montero. Banda sinaloense con vallenato. En ese orden de ideas, pues ha caído muy bien esta bella propuesta, porque realmente el compromiso que yo tengo por ser hijo de mi padre y por ser un representante digno de mi dinastía, es tratar de mantener vivo y vigente este legado tan hermoso que nos ha dejado nuestro gran cacique de la Junta, Diomedes Díaz. No me imaginaba que una banda sinaloense pudiese hacer un ritmo tan dinámico como Caracoles de Colores. Caracoles de Colores es un ritmo bien alegre y gracias a Dios nos quedó esa fusión maravillosa. Son grandes músicos, hicimos esa fusión. Rafa la cantó, porque digo, Rafa, bueno, ¿cómo puedo cantar yo algo así sinaloense? Y yo, no, compañero, cántela como usted es. Y él la va a cantar a su estilo. Este tema, originalmente interpretado por Diomedes Díaz, padre de Rafael, forma parte del álbum Homenaje Inmortal, una producción que celebra el legado del cacique de la Junta. Esto es un álbum que nos permite llegar a las nuevas generaciones y decirles, mira, este es el catálogo del gran Diomedes Díaz, en la voz de su hijo mayor. Yo pienso que no está mal, porque de tal manera también lo estoy honrando, no solamente como seguidor de él, sino también como hijo. Caracoles de Colores es el tercer adelanto de este proyecto, que ya ha presentado éxitos como Camino Largo con Arely Senado y La Plata, fusión con Wilfrido Vargas. El álbum Inmortal reúne a destacados artistas de Colombia y Latinoamérica, con el objetivo de rendir tributo a la trayectoria musical de Diomedes Díaz, al tiempo que Rafael Santos celebra sus 25 años de carrera artística. Caracoles de colores que en el mar andan nadando.
Jackson Martínez, oriundo de Quibdó, Chocó, creció con el sueño de ser futbolista inspirado por su padre. Una grave lesión lo dejó fuera de las canchas por casi 2 años, marcando un punto de quiebre en su carrera. Dios transformó mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de ver lo que es la familia, lo que es actuar como padre, como hijo, como hermano. Desde Portugal, donde actualmente reside con su familia, ha canalizado su pasión por el arte y su amor por Dios en una carrera musical. Todos somos pecadores, es verdad. Muchas personas consideran que yo paré de jugar por causa de la música y no es cierto. He tenido que aclarar esto muchas veces. Yo me dediqué parte del tiempo a la música mientras jugaba por todo el proceso que conocemos de mi lesión. Jackson Martínez avanza con Unánimes, su próximo álbum cristiano, y lanza Proceso, un sencillo que une a creyentes de diferentes doctrinas y un mismo mensaje de fe, unidad y transformación espiritual. Me senté y tuve la oportunidad de enfocarme mucho más en lo que quería transmitir en cada canción, y es lo que estoy haciendo en mi álbum, unir a cristianos de diferentes denominaciones. Hoy Jackson Martínez sigue siendo inspiración, no solo por lo que hizo en la cancha, sino por cómo supo reinventarse con humildad, fe y disciplina. La música no es lo primario que hago, me dedico a la parte empresarial, era algo que desde antes de terminar el fútbol ya venía planificando. Desde Portugal continúa dejando huella, no solo con goles, sino con mensajes de esperanza, música y fe que tocan corazones en todo el mundo. Santa Marta, esa joya del Caribe colombiano, no solo deslumbra por sus paisajes exuberantes, sus más de 200 cascadas en la Sierra Nevada y playas vírgenes como Cabo San Juan, sino también por ser un territorio donde la tradición indígena y el turismo moderno comienzan a caminar juntos. Desde hace casi 2 décadas, esta región ha sido intervenida turística y comunidades indígenas como los Cowi, los Wiwa, Arahuacos y Cancuamos han comenzado a involucrarse activamente en estos mercados. Nosotros sobrevivimos a buscar algo comprar algo que ayude a la familia. El Parque Tayrona, con sus más de 19.000 hectáreas protegidas, recibe cerca de 700.000 visitantes al año. Ante esta avalancha de turistas, las comunidades han encontrado en el turismo comunitario, la artesanía tradicional y el intercambio cultural respetuoso una oportunidad para sostener su forma de vida sin perder su esencia. ¿Puede una cultura ancestral adaptarse a un mundo cada vez más consumista sin diluirse? Mientras tanto, Santa Marta se convierte en un laboratorio vivo de convivencia entre la sabiduría indígena y los nuevos ritmos del turismo sostenible.